Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David, listos para estudiar la palabra de nuestro Padre Eterno. Pidámosle su bendición y que su amado Hijo nos llene de sabiduría para entender y comprender el mensaje preparado para hoy titulado La Tentación, segunda parte. El texto bíblico lo encontramos en Lucas capítulo 4, verso 4 que dice: Yahshua respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Yahweh. Cuando el Mesías dijo al tentador: no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Yahweh, repitió las palabras que más de 14 siglos antes había dicho a Israel. Yahweh envió a su pueblo maná del cielo, y esto es una provisión suficiente y constante. Dicha provisión había de enseñarles que mientras confiasen en Yahweh y anduviesen en sus caminos, Él no los abandonaría. El Salvador puso ahora en práctica la lección que había enseñado a Israel. La palabra de Yahweh había dado socorro a la hueste hebrea, y la misma palabra se lo daría también al Mesías. Se hallaba en el desierto en obediencia a su Padre, y en presencia del universo atestiguó que es menor calamidad sufrir lo que venga que apartarse en un ápice de la voluntad de Yahweh. De todas las lecciones que se desprenden de la primera gran tentación de nuestro Señor, ninguna es más importante que la relacionada con el dominio de los apetitos y pasiones. En todas las edades, las tentaciones atrayentes para la naturaleza física han sido las más eficaces para corromper y degradar a la humanidad. Mediante la intemperancia, Satanás obra para destruir las facultades mentales y morales que Yahweh dio al hombre como un don inapreciable. Así, viene a ser imposible para los hombres apreciar las cosas de valor eterno. Mediante la complacencia de los sentidos, Satanás trata de borrar del alma todo vestigio de la semejanza divina. La sensualidad irrefrenada y la enfermedad y degradación consiguientes que existían en tiempos del primer advenimiento del Mesías, existirán con intensidad agravada antes de su segunda venida. El Mesías declara que la condición del mundo será como en los días anteriores al diluvio y como en tiempos de Sodoma y Gomorra. Todo intento de los pensamientos del corazón será de continuo el mal. Estamos viviendo en la víspera misma de ese tiempo pavoroso, y la lección del ayuno del Salvador debe grabarse en nuestro corazón. Únicamente por la indecible angustia que soportó el Mesías podemos estimar el mal que representa el complacer sin freno los apetitos. Su ejemplo demuestra que nuestra única esperanza de vida eterna consiste en sujetar los apetitos y pasiones a la voluntad de Yahweh. En nuestra propia fortaleza nos es imposible negarnos a los clamores de nuestra naturaleza caída. Por su medio, Satanás nos presentará tentaciones. El Mesías sabía que el enemigo se acercaría a todo ser humano para aprovecharse de las debilidades hereditarias y entrampar, mediante sus falsas insinuaciones, a todos aquellos que no confían en Yahweh. Y recorriendo el terreno que el hombre debe recorrer, nuestro Señor ha preparado el camino para que venzamos. No es su voluntad que seamos puestos en desventaja en el conflicto con Satanás. No quiere que nos intimiden ni desalienten los asaltos de la serpiente antigua. Tened buen ánimo, dice. Yo he vencido al mundo. Considere al Salvador en el desierto de la tentación, todo aquel que lucha contra el poder del apetito. Véale en su agonía sobre la cruz cuando exclamó: sed tengo. Él padeció todo lo que nos puede tocar sufrir. Su victoria es nuestra. El Mesías
confió en la sabiduría y fuerza de su Padre Celestial. Declara: Yahweh, el Señor, me ayudará. Por tanto, no he sido abochornado, y sé que no seré avergonzado. He aquí que Yahweh me ayudará. Llamando la atención a su propio ejemplo, Él nos dice: ¿Quién hay de entre vosotros que teme a Yahweh, que anda en tinieblas y no tiene luz? Confíe en el nombre de Yahweh y apóyese en su Dios. Viene el príncipe de este mundo, dice el Hijo de Dios, mas no tiene nada en mí. No había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad del Mesías estaba unida con la divinidad del Padre. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Hijo del Altísimo en él. Y él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Yahweh extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad del Mesías, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Y el Mesías nos ha mostrado cómo puede lograrse esto. ¿Por medio de qué venció él en el conflicto con Satanás? Por la palabra de Yahweh. Solo por medio de la palabra pudo resistir la tentación. Escrito está, dijo, y a nosotros nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Toda promesa de la palabra de Yahweh nos pertenece. Hemos de vivir de toda palabra que sale de la boca del Altísimo. Cuando nos veamos asaltados por las tentaciones, no miremos las circunstancias o nuestra debilidad, sino el poder de la palabra. Toda su fuerza es nuestra. En mi corazón he guardado tus dichos, dice el salmista, para no pecar contra ti. Por la palabra de tus labios yo me he guardado de las vías del destructor. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.